Las inundaciones y la catástrofe en la zona de Bahía Blanca, Zárate, Campana, nos muestran que el cambio climático es una realidad. Es muy difícil ya a esta altura negarlo. Pero más allá de las obras y de infraestructura que se puedan hacer para, bueno, mejorar la capacidad de las ciudades para resistir este tipo de situaciones, hoy queremos poner el foco en lo que podemos hacer nosotros para cuidar a nuestras familias, para preservar nuestros hogares, y para eso invitamos miembros de Defensa Civil que van a estar charlando con nosotros y dándonos algunas pautas para eso, cuidarnos y cuidar a los nuestros. Otra vez, en la marcha del miércoles de los jubilados hubo incidentes y también volvió a dar la nota el accionar de las fuerzas de seguridad, gaseando a un compañero nuestro y golpeando a un compañero nuestro de IP, también con la detención ilegal de un reportero de La Nación y de Amnistía. Y Mario, que se ve que lo ha perseguido la policía en otra época, va a darnos, bueno, cuáles son las indicaciones, qué es lo que tenemos que hacer si justamente estás tranquilo en tu casa, en la puerta de tu casa tomando mate, en una plaza con amigos y vienen a detenerte sin ningún fundamento, por supuesto, ¿no? Digo, está claro que el que está cometiendo un delito es una cosa. Ahora, si te vienen a detener sin fundamento, ¿qué es lo que tenés que hacer? Estuvimos preguntando en la calle y la verdad que la gente anda bastante perdida en este aspecto. Si querés sacar la ciudadanía italiana, sabés que hubo bastantes cambios en materia legislativa en este aspecto. Nosotros lo trajimos a Ricardo Merlo, que nos va a contar, bueno, por un lado, cuáles fueron los cambios, qué es lo que podemos esperar a futuro y sobre todo, vieron que afuera salió el sol. Bueno, acá también salió el sol, volvió el sol, podríamos decir, o volvió sol. ¿Qué nos va a decir? Acá recién vuelta de Europa, más o menos, se tomó unos días, pero nos va a contar un poquito, bueno, qué es lo que pueden hacer para sacar la ciudadanía antes que se cierre la puerta, porque parece que se va a poner bastante complicado obtener la ciudadanía italiana en un futuro próximo. Y en el cierre vamos a tener consultas, ¿sí? Y vamos a hacer un poquito de maniobras de RCP, por lo menos lo básico. Bienvenidos a La Letra Chica, un programa para que conozcas tus derechos y sepas cómo ejercerlos. La emergencia nos golpeó otra vez, miles de evacuados, y a veces uno se dice hasta dónde esto se podría prevenir, pero no, de vuelta, no desde qué obras de infraestructura se pueden hacer, porque en definitiva eso lleva tiempo. Por más que se arranque hoy, no es algo que se pueda resolver rápidamente. Lo que sí podemos tratar es de aprender a cuidar a nuestras familias y aprender a no hacer aquello que no debemos hacer cuando por ahí se viene una tormenta, cuando dan esas alertas y demás. Hoy estamos con Gabriel Pérez, que es director de Defensa Civil de Escobar. Así es. Muy bien. Quiero que vean primero el informe y empezamos a hablar con Gabriel. La
Las lluvias intensas volvieron a golpear en Buenos Aires y dejaron más de 1000 evacuados. Las imágenes se repiten una y otra vez y la pregunta siempre es la misma. ¿Estamos preparados para una emergencia climática? ¿Qué pasa si colapsan los servicios? Te contamos todo en la letra chica, pero antes, mira lo que opina la gente en la calle. ¿Te sentís preparado para una emergencia climática? No, nunca pasó acá en Capital, por lo menos no. Sí, fui 2 años director de emergencia de las Fuerzas Armadas Argentinas. No, no creo. Creo que no. Estamos viendo con las tormentas y todo eso que no sabés cómo reaccionar, ¿no? No me siento preparado. Está difícil y me parece que los políticos no entienden y la sociedad menos. Creo que no estamos preparados, que no está preparada la ciudad, que hay un montón de cuestiones que no se planifican con la cantidad de edificios que levantan y todo eso. Vivo en una ciudad que ya tuvo 2 emergencias climáticas, de Bahía Blanca. No, si es una así muy... no tengo cosas en casa. ¿Y cuentas con algún plan o kit familiar para poder evacuar en inundaciones, cortes de luz? A ver, soy entrerriano y sí lo tengo. Tengo baterías de emergencia, un kit de baterías para mi casa solar, tengo una mochila de evacuación. ¿Inundaciones de no poder salir de la casa? No, nunca pasó acá en Capital, por lo menos no. No, en realidad con cortes de luz sí, porque uno tiene la luz de emergencia, pero creo que uno no piensa en eso. Y la verdad que está mal, porque uno tendría que pensar que podemos tener o podemos estar frente a una emergencia. Con suerte tengo un paraguas, nada más. Así que imagínate. No tengo nada. Velas, pero más que velas, no. No estamos preparados. Tenemos que pensar que tenemos que preparar. No, bueno, mismo ayer se me cortó la luz durante todo el día y fue terrible. Hasta la cocina no podía encenderla. ¿Y crees que la sociedad está lo suficientemente informada sobre esto? Algunos sí, algunos están acostumbrados, quizás un poco más, en unas épocas que se inundaba un poco más la ciudad. Digamos que no hay una concientización a nivel nacional de los riesgos que enfrentamos según la zona del país donde estemos viviendo. No estamos preparados. No creo que estemos preparados ni nosotros ni la infraestructura. Me parece que no y me parece que hay un desinterés y me parece que el gobierno actual es un gobierno de la Edad Media y bueno, hay un oscurantismo terrible y me parece que en algún sentido ya es irreversible. Creo que no hay mucha información y creo que un poco todos nos damos cuenta que si llegase a haber alguna catástrofe de índole climática u otra, la verdad que estamos bastante desamparados. Yo pienso que sí. Siempre la información viene bien. Un poco perdidos en general, salvo el de Entre Ríos, que bueno, estaba más preparado. ¿Estamos preparados en general para una emergencia climática? Buen día nuevamente. No, yo creo que no. Tenemos que partir de la base. Hoy la tecnología llega a todos y ninguno, vamos a ponernos en primera persona, ninguno recibimos ni tomamos en serio un alerta meteorológico. Sí. ¿Sí? Tenés alerta de nivel amarillo, naranja o rojo. Sí. En este caso... ¿Qué significa cada uno de esos? Lo normal es el verde, es como el semáforo. El naranja Bien. es un intermedio entre amarillo y rojo. Bien. Campana y Zárate estaban como una puntita de Escobar también. Sí. Estaba con alerta rojo para la semana pasada. Ajá. A las claras fue más de 400 milímetros Campana y Zárate. Escobar estuvo en 300. La puntita que estuvo rojo estuvo en 370. Son muchos milímetros en 48 horas. Ni hablar Campana Zárate el día viernes que tuvieron más de 200 en 3 o 4 horas. O sea, Claro. es imposible. La gente tiene que entender. Sí, si cae demasiado junto no hay forma de No hay que forma. No hay lo forma absorba la en cortos- tierra, nada. En cortos periodos, tanta cantidad de agua no hay forma. Hay obras estructurales que se están haciendo. En Escobar, por ejemplo, se hizo mucho. Sí. Hay 8 reservorios y un noveno en curso, que son 30 millones de litros de agua, hechos de manera estratégica en barrios donde históricamente están cerca de cuencas donde se inundaron. Claro. Entonces todo esto absorbe y mitiga el impacto. Claro, pero las obras de infraestructura llevan tiempo, no es algo que lo hagas... Escobar es un proceso de los últimos 10 años que... Claro, bueno, para eso no es algo ni que lo puedas hacer de acá a 6 meses Exacto. o planificarlo de Es acá fundamental, al mayo del año que viene, porque en general los meses de mucha lluvia son febrero y mayo. Sí, calculá que en mayo en 2 días llovió lo que llueve llovió 5 veces lo que llueve en el mes. Claro. Entonces es muy difícil. Pero es fundamental que la gente tome conciencia de las alertas, de la importancia que tienen las alertas que se emiten. Y una vez emitidas las alertas, o sea, hay medidas de prevención. Puede uno no tener
no sé, una mochila de supervivencia. Pero sí saber que no tenemos que salir si no es absolutamente necesario. No tocar columnas que puedan tener tensión. Tener siempre un teléfono cargado. Entonces los servicios de emergencia están. Y no salir es fundamental, no salir. No salir. Sobre todo, o sea, naranja y rojo, no salir salvo que sea una emergencia total. Las alertas siempre te van a determinar, aunque sea en el amarillo, claramente es un nivel mucho más bajo, pero podés tener tormenta eléctrica igual, podés tener caída de granizo, podés tener viento. No es solo la caída de agua, es el conjunto lo que hace. Muchas veces nosotros desafiamos la naturaleza y con la naturaleza no se juega. Y están las claras, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que podemos hacer justamente en caso de inundaciones? ¿O qué es lo que recomiendan para la ciudadanía o cuando hay cortes de luz prolongados? Bueno, los cortes de luz prolongados también es un tema, porque volvés a caer en el que tiene un grupo electrógeno y con las zapatillas, las famosas zapatillas, a veces se sobrecargan y generamos problemas mayores. Lo fundamental es dar aviso al sistema de emergencia. Si uno conoce el lugar, conoce su localización y sabe si es zona inundable más, o no. Entonces una cosa es una inundación y otra cosa es un anegamiento. En estas grandes tormentas siempre tenés anegamiento. Ahí es donde insisto, no salgamos. Porque donde viene el agua no sabés todo lo que trae. Por eso nosotros insistimos, que nos llamen a nosotros. Nosotros vamos cuando todos tienen que estar adentro. Digo, nosotros, Defensa Civil, bomberos, todo el sistema de emergencia. Pero es fundamental no salir. Cada vez se está hablando más de los kits de emergencia y demás. ¿Es necesario tenerlos? ¿Por ahí es necesario si vivís en determinadas zonas? ¿O cuál es tu opinión respecto de esto? Es necesario... Porque digo, en las redes, con tal de vendernos, ¿viste? Nos venden cualquier cosa. El tema es, no necesitamos una cámara, una máscara como la del Eternauta para vivir. No. Sí, pero no, por ahí algunas cosas sí. Volvemos a lo mismo, o sea, es el lugar donde estás. Hay barrios que son muy propensos porque están a la vera de un arroyo, porque están construidos en una zona muy baja, que sabemos que se van a inundar, que pueden tener hasta 1 metro de agua, un poco más o poco menos, según el lugar inclusive. Escobar tiene una contra, Escobar en particular, que recibe, o sea, no solo los 300 milímetros que cayeron, sino que es todo el agua de Pilar, General Rodríguez, Luján, que viene bajando por las cuencas, en uno de los arroyos, en otro viene de Malvinas, José Cepaz. Entonces, tenés que ir viendo siempre esos lugares. El kit, y es necesario, todo lo que esté para cuidar la seguridad de uno, siempre es bueno. Ojo, que eso no te dé un salto de confianza y después terminemos haciendo una macana. Hay que saber utilizarlas las cosas. ¿Qué cosas, digo, más allá de lo que de vuelta nos quieren vender, qué cosas tiene o debería tener un kit básico como para, situaciones de emergencia? Lo que pasa es que es muy amplio. O sea, lo estamos puntualizando, hoy estamos hablando de inundaciones. Pensemos puntualmente en las inundaciones. Bueno, pensemos en algo donde podamos tener para, aunque sea, cuando venga el sistema de emergencia, ayudarnos a salir. Puede ser un chaleco, puede ser un kit, o sea, básicamente tenés que tener un botiquín. Eso es básico. Bien. ¿Me entendés? Pero bueno, siempre tener en un lugar determinado, lo que fuera para la emergencia, agua, un botiquín, y claramente tenés que tener siempre... Volvemos a lo mismo. Hoy el teléfono cargado es fundamental. Bien. Con el tema de... Vos me hablaste, no acercarse a columnas que puedan tener electricidad. Si se inunda, es recomendable que cortemos la luz de nuestras casas preventivamente. Si se inunda es muy importante cortar la luz. De hecho, en barrios que se inundan, ya cuando hablamos de varias manzanas, nosotros pedimos el corte del servicio a la empresa proveedora. Por los vecinos y por el servicio de emergencia que está entrando a sacar a la gente. Bien. Gabriel, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. ¿Cómo reaccionarías si te detuvieran sin explicación? Sin explicación me defendería, no sé. Me enojaría mucho, y porque me tendría que dar la explicación por qué me están deteniendo. Primero pediría explicación por qué. Nada. Acataría lo que me están diciendo. No creo que suceda, no suceda en la Argentina eso. No creo que lo pueda hacer porque tienen requisitos, ¿no? La conformación de algún delito. No tiene motivos para detenerme, pero está mal, no corresponde. ¿Y qué harías si un funcionario o una policía te causa un daño injustificado? Recurriría al Estado. Lo denunciaría, así de simple. Y si es injustificado, después tomaría
recaudos en la justicia. Alguna denuncia. O la policía o la justicia. Si me lo hace la policía, lo hago en la justicia. Y en la justicia recurriré a mis abogados. El reclamo de responsabilidad jurídica, obviamente, un reclamo judicial. La reacción que sienten todos los ciudadanos, te da impotencia, bronca. ¿Confías en la justicia que pueda reparar estos daños al detenerte sin ningún motivo? Y yo quiero creer que sí, si no, para algo está. Algunas veces sí, otras no. Ahora sí. Siento que hay más justicia, como que está más legal todo. Sí, porque son la ley. Yo sí, porque nunca tuve problemas. Hay que confiar, hay que tener buena fe. Si un policía comete algún delito o algo, no creo que haya que generalizar, decir la policía, ¿no? Yo creo en las instituciones. ¿Y conoces algún caso en el que alguna persona haya sido detenida sin ningún motivo en particular? Personalmente no, públicamente que haya salido Martín Sirio. No, la verdad que no. Sí, he escuchado de gente que le han sacado la moto, hasta eso llegué a escuchar, después ya no. Que yo sepa, no. En esta época no, en otras épocas sí, porque tengo casi 70 años. Creo que es una arbitrariedad que obedece también a una responsabilidad jurídica detrás de los funcionarios policiales, ¿no? No conozco porque no lo he vivido, pero sí he visto gente que injustamente a veces le suceden. Mario Cariño se trajo un caso que empieza a volverse cada vez más frecuente en nuestra Argentina, algo que estaba como que ya había pasado, pero vuelve. Así es, tiene que ver con la responsabilidad del Estado o también de los agentes y aquellos funcionarios que prestan un servicio hacia la sociedad. Y esto está muy relacionado a este caso que ahora voy a mencionar, con aquellos, digamos, procedimientos que lleva a cabo la Fuerza de Seguridad tanto a nivel nacional, a nivel provincial y, ¿por qué no, también a nivel local? Porque lo que te voy a decir es con respecto a la detención. El caso es el siguiente, una persona se publicó hace muy pocos días, la Cámara Federal, el Juzgado número 10, Contencioso Administrativo Federal, junto con una sala de la Cámara, confirmaron un fallo donde se condenó al Estado argentino y a un agente de la Policía Federal a pagar a un ciudadano, en este caso a un abogado y, por qué no, también un particular, por haber incurrido en detención ilegal. ¿Qué es lo que pasó? Los hechos son los siguientes. Esta persona se presentó hacia determinado horario de la mañana a una comisaría a solicitar información. Información que lo faculta la ley a que se le entreguen. Las fuerzas de seguridad están obligadas a entregar esta información. ¿Qué es lo que pasó? Este agente de la Policía Federal, de acá de una comisaría de la Capital Federal, le negó, no solamente le negó la entrega de la información, sino que lo detuvo, lo esposó y le generó una causa por resistencia a la autoridad. Grave, gravísimo. ¿Sí? Esto derivó que tuviese que intervenir el comisario de la seccional porque evidentemente esto no era un delito. Con lo cual el comisario de la seccional le pidió disculpas a este abogado, se le entregó la información y obviamente este ciudadano, este abogado, no se quedó con los brazos cruzados, fue a la justicia. ¿A qué fue a la justicia? A denunciarlo al Estado Nacional y a la Policía Federal porque habría sufrido daños y perjuicios. ¿Qué es lo que se investigó acá? Lo importante es, en la causa, la Justicia Federal pudo comprobar que efectivamente la agente de la Policía Federal había detenido de manera ilegal, es decir, por el solo hecho de que le había pedido una información que el letrado, esta persona particular, estaba solicitando, no bastaba como para poder atribuirle y calificarle de resistencia a la autoridad, porque este es el argumento jurídico que usó el agente de la Policía Federal para detenerlo. La justicia comprobó que esto era una falsa denuncia del agente de la Policía Federal, sí. Con lo cual este ciudadano reclamó ante la justicia daño físico, daño moral y daño psíquico. La justicia, con buen tino, analizó la causa penal por el cual a este abogado se le había denunciado por resistencia, donde la justicia dictaminó, es decir, resolvió que no había existido delito. ¿Cuáles fueron los elementos fundamentales para que se determinara que esa detención era ilegal? Bien, la justicia tomó los testimonios
de los agentes de la comunidad. Acá hay que decirlo con toda letra, porque, viste, los demás funcionarios se comportaron como debía ser. Es decir, fueron a declarar. No lo trataron de cubrir a su compañero, sino que dijeron, esto estuvo mal. Estuvo mal de inicio. De hecho, un agente declaró ante la justicia, dijo que, mire, lo que hubo es una especie de subida de tono, y no pasó más allá de eso. Es decir, la detención definitivamente se convirtió en algo que era una mera solicitud de información y que aparentemente este agente no le quiso entregar y, bueno, decidió esposarlo, llamar a 2 testigos y armar esta causa por resistencia a la autoridad. Esto fue determinante. ¿Por qué? Porque la justicia penal determinó que no existió este delito. Y al no existir este delito, eso que armó este agente de la Policía Federal se determinó que era una detención ilegal y un abuso de autoridad. La justicia, para resarcir a este ciudadano, este abogado, tomó en consideración este expediente, donde fue sobreseído por el delito de resistencia a la autoridad. E hizo lugar al daño moral. ¿Por qué? Porque no pudo comprar el daño físico. ¿Sí? Pero lo importante es que esto demuestra una vez más que ante situaciones como esta, usted como ciudadano tiene derecho y no puede dejar ser atropellado por ningún tipo de autoridad, porque a la larga, como pasó en este fallo que se publicó en esta semana, la justicia le dio la razón a este ciudadano y ordenó que se lo realizara. ¿Es habitual que sucedan estas cosas? Viste que en el informe la gente decía, no, yo creo que eso no pasa. Además, ¿es algo que podemos considerar habitual o no? Mirá, vos fijate lo que está pasando con las marchas de los miércoles. Sí. Hay muchas detenciones. Sí. Y fíjate el caso de la jueza Andrade en su momento cuando largó a esos más de 100 manifestantes que estuvo detenido, que después todo el mundo se le fue en contra. Sí, que decían que era, no sé, militante en contra del gobierno y el problema era que habían detenido a toda la gente sin ningún motivo. Exactamente, pero ¿por qué lo larga la jueza en aquel momento y por qué tiene que ver con esto? Porque la jueza no tenía prueba. Vos para detener a una persona de manera legal y legítima y que justamente eso es potestad del Estado, o estamos poniendo en cuestión el accionar del Estado cuando actúa legítimamente. Puede hacerlo, pero si no tiene prueba y los elementos, no puede detener a una persona así nomás. En el caso de los manifestantes, si hay elemento de prueba para detenerlo, se lo detiene y se lo juzga, pero no podés detenerlo así nomás porque se te ocurra que piensan distinto. Claro, seguro que sí. ¿Y cuánto es lo que demoró este reclamo? ¿Cuánto es lo que puede llegar a demorar un reclamo? Porque entre que nos detuvieron, en definitiva, se cae la causa porque se demuestra que la persona no estaba cometiendo ningún delito y en definitiva sos absuelto, sobreseído, según a qué instancia llegue la causa penal. Y después tenés que reclamar los daños y perjuicios. Bueno, esto hay que decirlo, ¿no, doña Rosa? Un ratito largo, ¿no? Y bastante largo. Es así, lo que pasa es que demandar al Estado es todo un tema, ¿viste? Tenés que tener, más allá de los recursos, acá no necesito recursos porque el ciudadano era un abogado, pero el ciudadano común que nos está mirando dice, pero a mí me pasó lo mismo, a mí me detuvieron, después me largaron, me pidieron disculpas y quedó en la nada. Bueno, justamente usted tiene las herramientas de recurrir a un profesional tanto de una defensoría oficial o un defensor particular. El tiempo, este caso duró aproximadamente, esto fue en el 2015. Sí. ¿Sí? Se le sobreseyó al funcionario, en este caso al abogado, en el año 2018, donde se comprobó el delito y que fue condenado el policía en sede penal. Claro. A 1 año y 6 meses por privación ilegítima de la libertad y abuso de autoridad. Y encima a 3 años de inhabilitación. El resarcimiento civil lo obtuvo hace 2 semanas. Claro. Es decir, que del 2015 a la fecha pasaron 10 añitos. Bien, tenemos algunas preguntas para vos, parece. A ver. A ver. ¿Cómo salgo del Veraz? Tengo una deuda que no sé de qué es. Bueno, estás muy general, pero vamos a suponer que si estás en el Veraz es porque eres una deuda. Lo primero es pagar, y si no podés pagar... Pero dice que desconoce la deuda. O sea, el primer problema sería el siguiente. Si la deuda no es tuya, no la contrajiste... Vamos por partes, ¿no? Primero es que no nos acordemos de que haber contraído la deuda no significa que no la tengamos, primer paso, ¿no? Porque también me ha pasado a veces defender a algunos que vos decías, te encontraba con que estaba todo firmadito, hecho, y bueno, pero sacando eso, si efectivamente es una deuda que no contrajiste, bueno, habrá que reclamarle al sí, puede ser, hay casos donde sí, nosotros tuvimos, digamos, en programas anteriores donde sí se pudo comprobar que habían sido personas registradas en el Veraz
y tuvieron un resarcimiento económico. Obviamente, sí, tenés que hacer un reclamo administrativo y después un reclamo judicial en caso de que no borren eso. Un asesor letrado te va a decir. Sí, pero en general cuando la deuda no es legítima, la entidad vaya a una mediación, verifica eso y ya está, y hasta muchas veces se acuerda en la mediación misma alguna indemnización en concepto de daños y perjuicios. Mi pareja falleció el año pasado y me había regalado un crédito de Mercado Pago que yo nunca usé. Y él falleció y Mercado Pago me hostiga para que lo pague. Bueno, ¿es legal? Esto es lo que hablamos en el programa anterior, ¿viste? Claro. Te hostiga. ¿Te quedaste con el programa anterior? Claro. El hostigamiento. La deuda, primero es personal. Sí, te adelanto. La deuda es personal. El que debió, falleció. Bueno. Sí, y además convengamos que todos los créditos que son de entidades financieras que funcionan regularmente, y entiendo que en este caso también lo es, tienen un seguro justamente que si está al día la persona que falleció, con el solo hecho de que acredites que falleció con la partida, debería darse por cancelada, o sea, el seguro tiene que cubrir y se cancela la deuda. Pero acá tenés esto, mira, permiso, sí. Esta palabrita, que te llaman y te hostigan. Nosotros y por el hostigamiento sí, puede reclamar 0800 Mario y reclama. 0800 a un asesor también particular, donde seguramente ahí puede tener un resarcimiento porque tienen prohibido llamarte constantemente. Tuvimos un caso la vez pasada donde 150 llamadas le hicieron a una persona y fue resarcido económicamente, claro, porque no pueden hacerlo. Hay una ley de protección acá en la Ciudad de Buenos Aires, a nivel nacional tenemos la ley de defensa del consumidor. Bien. Sí. Mario, muchísimas gracias. Ahora vamos a cruzar el Atlántico simbólicamente, vamos a charlar un poco con Ricardo Merlo de la relación que hay entre Italia y Argentina, porque hasta ahora toda esta cosa entre Milei y Giorgia Meloni, mucha tapa de diario, pero a los argentinos no les está yendo muy bien en términos de la obtención de ciudadanía, porque las leyes vienen cambiando y se están endureciendo. Vean el informe. Se aprobaron los primeros cambios al controvertido Decreto 36/2025 que limita la ciudadanía italiana. Te compartimos los puntos principales. Mayores de 18 años solo podrán solicitar la ciudadanía si el padre o abuelo posee o poseía exclusivamente la ciudadanía italiana al momento de su fallecimiento. Menores de edad, nacidos antes del 27 de marzo de 2025 a las 23:59, tendrán plazo hasta el 31 de mayo de 2026 para obtener su ciudadanía inscribiendo su nacimiento. Nacidos después del 27 de marzo de 2025 a las 23:59, disponen de un año desde la fecha de nacimiento para hacerlo. Turnos consulares pendientes. Las citas programadas antes del 27 de marzo de 2025 a las 23:59 se regirán por la normativa anterior. Oriundos que viajen a Italia y fijen residencia podrán acceder a un permiso de soyorno y tras 2 años de residencia solicitar la ciudadanía. Estos cambios eran necesarios, pero son insuficientes. Ricardo Merlo, muchas gracias por venir, presidente de MAIE. Contame un poco, bueno, ¿qué cambios hubo en la ley de ciudadanía italiana? Bueno, primero le quiero decir a la gente, la que tiene ciudadanía, que se quede tranquilo porque hay gente que está muy preocupada porque tiene miedo que se la saquen. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Hubo un intento en la Comisión de Afari Constitucional y en el Senado, pero no va a pasar. Segundo, los hijos y nietos de italianos, esta es la primera categoría, que tengan el abuelo o el padre que haya tenido exclusivamente la ciudadanía italiana, la van a poder seguir haciendo. Hijos y nietos de italianos, que el abuelo sea solo ciudadano italiano. Los hijos menores que nacieron antes del 27 de marzo, que fue el decreto, van a tener hasta el 31 de mayo del 2026 para inscribirse en el consulado y hacerse la ciudadanía. Eso es de 18 años para abajo. Los hijos menores que nacen después del 27 de marzo, que van a nacer en el futuro, desde que nacen van a tener 1 año para hacer la ciudadanía. Los que perdieron la ciudadanía por cuestiones, hubo países que en algún momento histórico no dejaban tener las 2 ciudadanías, la van a poder
se llama riacquisto di cittadinanza, la van a poder tener otra vez, ¿no? Sí. Y después ahí veía en el informe los que son bisnietos, lo que son tataranietos, van a poder ir a Italia y van a tener un permiso, se llama permeso de soggiorno, que es un permiso para quedarse, buscar trabajo, y la única duda que existe es que los hijos y nietos de italianos que hagan eso van a poder obtener la ciudadanía a los 2 años. Y no se interpretó bien, estamos esperando que el Ministerio del Interior italiano haga una circular para ver si los bisnietos y tataranietos pueden hacer la ciudadanía a los 2 años o van a tener que esperar 10 años. De todos modos, van a tener la posibilidad de ir a Italia, quedarse y trabajar y por afuera de lo que es el decreto Flussi, que es un decreto que hace todos los años el gobierno italiano y pone cuántos inmigrantes acepta en cada sector. Esto va a estar por afuera, cualquier descendiente italiano va a poder ir y si encuentra trabajo, quedarse. Bien. La relación de Milei y Giorgia Meloni, bueno, despierta a veces comentarios en los medios, muchas fotos. Ahora, ¿qué es la relación real como jefes de Estado? Yo creo que hay una relación personal buena, de simpatía, pero desde el punto de vista concreto y político, hasta ahora no hemos tenido nada. O sea, nada nuevo. Sigue lo mismo que de antes. No hay un acuerdo para traer más inversiones italianas, no hay algún acuerdo como el que firmó una vez Alfonsín para facilitar, para aumentar el comercio. Por ahora es una relación de simpatía personal y política, aunque por supuesto que Giorgia Meloni no tiene nada que ver con Milei desde el punto de vista ideológico. Milei es liberal libertario y Giorgia Meloni es nacionalista. Sí. O sea, son dos cosas totalmente diferentes. Bien. Vos sos presidente de MAIE. Contame un poco qué es lo que hacen para los ciudadanos italianos en el exterior. Nosotros, el MAIE nació, el Movimiento Asociativo Italiano en el Exterior, nació en el asociacionismo italiano católico del exterior. Nosotros formamos este movimiento, que no es un partido, es un movimiento. Sí. Después Italia dio la posibilidad de que haya elecciones, nos presentamos en las elecciones y ganamos 5 elecciones a todos los partidos tradicionales. Ganamos a Berlusconi, a Prodi, bueno, la última elección también ganamos, porque bueno, la verdad que no es un partido político tradicional, nosotros es un movimiento que nace del trabajo de base que hicimos en las asociaciones italianas en Argentina, en toda América, porque estamos presentes, ahora dentro de poco tenemos un congreso en Costa Rica, otro en Canadá, otro en Alemania, estamos presentes globalmente en casi todo el mundo. Bien, ¿vos pensás que Italia acompaña a sus ciudadanos fuera del país o bueno, el que se fue, que se arregle? Siempre hubo una política de acompañamiento. Lo que pasa es que este decreto hecho lo hizo la burocracia italiana y lo convalidó la política italiana. El gobierno de Giorgia Meloni, con un responsable, sobre todo fue el ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Tajani, que hizo este decreto una noche. Y realmente, la verdad que a mí me parece que es un error político y que va a ser un error histórico. Por suerte, además de hacer este decreto, ahora vamos a tener la posibilidad de que hay un proyecto de ley que mandó también el gobierno que lo vamos a discutir en el Parlamento. Y ahí quizás tengamos la posibilidad de tener más chances de cambiar cosas y de recuperar cosas que perdimos. Ricardo, en este sentido, discúlpame Juan Pablo, me parece importante esto que estaba en el GRAF, porque hay mucha duda de por qué sale este decreto. Esto que dice Ricardo es cierto, fue algo sorpresivo. Si bien hace tiempo que ya vienen con límites, como por ejemplo si se naturalizó el italiano, bueno, que de repente tenía que ser antes que naciera el hijo, después a los 18 años, antes que haya cumplido 18 años. Entonces, me parece importante quizás que aclares esto.
si realmente fue de la noche a la mañana y si el gobierno italiano, ¿cuáles fueron los fundamentos? Yo quiero algo acá con este pasaporte porque, permiso. Cuídalo, por favor. Yo voy a botonear algo, a ver. ¿Dónde están los sellitos? ¿La fecha? Ah, sí. No, ¿Es verdad, esto no lo sellan cuando entra en Italia. No lo puedo mostrar. No lo puedo mostrar directamente. Evitemos esa parte. Pero bueno, me parece importante esto, recalcar. Sí, punto número 1. Si fue de la noche a la mañana, que voy con el punto número 2, que hay un montón de gris y que ya vamos a ver la cantidad de grises porque lo hicieron de un momento para el otro. O sea, no es que se sentaron a leer y a decir, bueno, vamos a hacer esto de esta manera. No, ahora hay un montón de grises y que estamos todos viendo a ver qué pasa, si van a sacar instrucciones o no, para que aclaren estas cuestiones. ¿Y cuáles fueron como los factores determinantes que Italia dijo, vamos a hacer esto? Yo hablaría de excusas más que de factores determinantes. Sí. Uno fue que, sobre todo en el sur de Brasil, que hay una clase media de descendiente italiana muy fuerte y pudieron hacer juicios, atascaron tribunales en Italia de juicios por ciudadanía. Claro. Porque los consulados no daban abasto en el exterior y los abogados de los estudios jurídicos sustituyeron a los consulados y hay tribunales, sobre todo en el norte de Italia, que no dan abasto y no pueden hacer otra cosa que ciudadanía. Sí. Y por otro lado hubo un caso en Venezuela, en Caracas, de un ciudadano italiano, alguien que se hizo ciudadano italiano que aparentemente sería parte de la organización Hezbollah. Ajá. Eso dio la excusa a los detractores y sobre todo a la burocracia. Claro, italiana, para endurecer muchísimo más. Para endurecer y para decirle a quien gobierna en este momento que convalidó esto y es responsable, porque la responsabilidad es siempre política. Sí. Esas fueron las causas por las cuales esto explotó. Y una noche nos encontramos en un consejo de ministros que hicieron, Italia tiene un sistema parlamentario no presidencialista, el consejo de ministros lo votó. Y la verdad que no lo esperaba nadie. Inclusive lo hicieron de una manera muy secreta porque todo lo que es el sotogobierno, viceministros, subsecretarios, no sabían nada. Esto me pareció importante, ¿sabes por qué? Preguntarlo, porque si bien yo tenía esta información, en las redes, que yo lo entiendo, circula mucho de que es culpa de gestores de Italia, de Argentina, de Brasil, abogados. No tienen nada que ver. Esto es una cuestión política, son los fundamentos que acaba de decir ni más ni menos que Ricardo. Y no es una cuestión económica, sino que es una cuestión de que Italia está trabando la ciudadanía, la intentó trabar ya hace tiempo. Y bueno, hicieron un decreto de la noche a la mañana y que me parece importante, por ejemplo, también hablar este tema de qué pasa con los oriundos. De estas personas que no aplican ni como hijo ni como nieto de un italiano exclusivamente, es decir, que no sea ítalo-argentino, por ejemplo, o que sea tataranieto o bisnieto. ¿Van a poder hacer la ciudadanía con este permiso de residencia después de 2 años? O te hiciste los deberes, todo, trajiste plaquita, muy bien. O, Ricardo, te pregunto, ¿son 2 años o quizás van a ser 10 años? Esto lo tiene que aclarar el Ministerio del Interior con una circular, porque en la ley está confuso. Sí. Los hijos y nietos en 2 años estando en Italia y trabajando van a poder tener la ciudadanía. Los bisnietos, tataranietos y todo lo que siguen para abajo están en un limbo. Hay una duda, si la van a poder hacer a los 2 años o a los 10 años. De todos modos, acá yo creo que de acá adelante va a haber otras instancias para discutir esto en el Parlamento y poder resolver esto. Ahora, es una contradicción también respecto de que las poblaciones a nivel mundial están envejeciendo, ¿sí? Y que de hecho necesitan sangre joven. Entonces, por un lado, endureces las políticas para que la gente pueda estar legalmente y bueno, y disfrutar de estar en un país y no estar todo el tiempo pensando si lo van a deportar. Y a su vez, necesitan gente joven. De hecho, Italia tiene una pirámide poblacional descendiente. Hay un problema también con las cajas de jubilación como en todo el mundo, porque cada vez son menos los que aportan. Encima Italia es uno de los países con más cantidad de... Sí, más longevos. Más longevo de promedio de vida. Claro. Y yo quiero decir otra cosa. Nosotros nos vamos a presentar ante la Corte Constitucional Italiana para hacer
un pedido de inconstitucionalidad de este decreto, porque nosotros lo vemos inconstitucional desde todos los lados, para que lo anulen. Y además yo creo que se van a multiplicar los juicios, porque, por ejemplo, quien nació antes del 27 de marzo, en el momento de nacer, tiene el derecho a la ciudadanía italiana, es ciudadano italiano. Lo único que tenía que hacer es el trámite. Claro. Por lo tanto, todos los que nacieron antes del 27 de marzo deberían regirse con la ley anterior. Y esto no lo está interpretando así ni el gobierno ni el Ministerio de Relaciones Exteriores, por lo tanto, los consulados y las embajadas. Por eso que va a haber mucho trabajo para los abogados, y si la intención era... Y me imagino unos cuantos planteos de inconstitucionalidad también. Muchos, sí, porque no se puede legislar para atrás. Quien nació hace 2 años, cuando nació tiene el derecho de ser italiano con la ley anterior, no con esta. Sin lugar a dudas. Me parece importante aclarar esto y dar el sustento legal y el fundamento, que es la ley ni más ni menos que la 91 de 1992 de Italia, que dice que si sos hijo o nieto de italiano, es esto que dice Ricardo, no es que Italia tiene que ver si vas a ser italiano vos también o no. Sos italiano por el principio ius sanguinis. Y en todo caso, vos vas a ir a un consulado para que el consulado te haga el reconocimiento por vía administrativa a una comuna italiana, o eventualmente, en los casos que vemos que están contrarios a la norma, van a hacer juicios. Y te completo esta frase que ibas a decir: si la intención en todo caso supuestamente era sacarle el trabajo a los abogados, colegas, quédense tranquilos, que van a tener más trabajo que nunca, porque lo que hicieron es una locura, va en contra del principio que ellos mismos hace años hicieron, que es el principio ius sanguinis. Tenés sangre italiana, sos italiano. Entonces, si sos bisnieto o tataranieto, si vas a hacer un juicio, lo vas a ganar. Eso es importante aclararlo. Ahora, la vía administrativa, por ahí sí es importante que recalquemos en las placas esto que explicó perfectamente Ricardo al principio. Hijos menores van a poder hacer el trámite si nacieron antes del decreto hasta mayo del año que viene, si nacieron después hasta el año de su nacimiento. Mayores de 18 años lo pueden hacer si son hijos o nietos de italianos exclusivamente, es decir, que no tengan doble ciudadanía. Bien, tenemos algunas consultas que tenemos para poner en pantalla. Después hay otra que llegaron un poquito después, vamos a tener que movernos al televisor. Si quieren poner, ahí está. ¿Ya se puede inscribir a los hijos menores para la ciudadanía italiana o hay que esperar? Bueno, ¿quién la contesta? Como quiera. Creo que está medianamente respondida, pero por favor. Bueno, ya a partir, mi consejo es: la fecha límite del decreto, que igual ya es ley, ya es oficial, ya está todo terminado, era el 27, así que ya 27 es el martes que viene. Entonces, sí, ya a partir de este lunes, martes, empiecen a inscribir a los menores en el portal FastIT. Es un trámite online y que se hace sin tasa consular. Te ahorrás 600 euros. Repetime el portal. FastIT. Muy bien. La otra, tengo turno para nieto en Cava. Abuelo falleció, italiano, carpeta armada, lo armó como telegrama. ¿Es seguro? Bueno, entiendo que la pregunta es si va a prosperar habiendo fallecido el abuelo. Este tema no lo tocamos, te cedo la pregunta. Bueno, todos los que tenían turno antes del 27 de marzo se le va a reconocer el trámite con la ley anterior. Así que teóricamente este caso sería positivo. Hay un montón de gente que sacó turno antes y se quedó en el medio. Bueno, eso se va a reconocer. Yo quiero decir que todos estas fueron enmiendas, porque el decreto era no desastre, desastroso. Y nosotros lo pudimos mejorar un poco. Las mejoras fueron necesarias, pero no son suficientes. Por eso vamos a seguir luchando para mejorarlo, y también en la justicia. Como por ejemplo la de los menores, que fue una victoria de ustedes. Eso hay que decirlo. Sí. Bien. Porque no estaba. Exactamente. Bueno, tenemos ahora, vamos a ir para el televisor. Antes quiero agradecer... Bueno, vamos para el televisor entonces. Quiero agradecerle a Abogados por Argentina por el reconocimiento que nos hicieron a la letra chica por la tarea de concientización y de información a la población respecto de los derechos y
la forma de poder ejercerlos. Muchísimas gracias, Abogados por Argentina, por este reconocimiento. A ver, ahí tenemos alguna... ¿Querés jugar con el touch, Sol? Sí, bueno, acá Lucas, que nos escribió por diferentes lugares, acá puntualmente por el Instagram de La Letra Chica, que nos pueden estar enviando ahora las consultas y se las respondemos, hablaba de este tema que justo lo mencionamos, el tema de los oriundos. ¿Qué pasa con los bisnietos, tataranietos? Bueno, esta semana se va a definir si tienen que fijar residencia o no 2 años para poder hacer el trámite en Italia, siempre y cuando, recordemos, tengan un ascendiente italianos, es decir, sean bisnietos o tataranietos de un italiano. Entonces, eso en principio serían 2 años, pero hay que ver este tema del gris si son 10 años o no. Bien. Bueno, están entrando varios ahí. Acá creo que tenemos acá. Ahí estamos. Soy Alejandra, necesito realizar la ciudadanía italiana. Tengo carpeta armada y número de anágrafe. Escribí al consulado, no responden. Quédense tranquilos, lo más posible, siempre digo, 99% de posibilidades es que no te respondan. ¿Cómo puedo acceder para empezar el trámite? Bueno, lo que tenés que hacer es conseguirte un turno en el portal Prenota.me. Recordar que los turnos están habilitados si sos hijo o nieto de una persona que nació en Italia y que sea exclusivamente italiana. Si no, te vas a conseguir el turno, vas a pagar y te van a rechazar en el consulado. Así que solo esos casos. Bien, tenemos otra. Mi papá nació en Italia en el 47, a los 3-4 años sus padres vinieron para la Argentina. A sus 25-30, para poder cobrar en un trabajo de docente, tuvo que renunciar a su ciudadanía para que le den el documento argentino para cobrar. A los 50 años volvió a Italia a vivir, fue a su pueblo con su fe de nacimiento y le hicieron el documento y que él nació en Italia. Y nada puede cambiar eso. La consulta es saber si yo puedo gestionar la ciudadanía con todo este antecedente. Bueno, acá hay un tema que es muy importante, que esto cambió ni más ni menos que en octubre del año pasado. Hasta el año pasado, octubre, era importante que vos seas hijo de italiano. Es decir, que al momento de tu nacimiento, tu padre haya sido italiano, o tu madre, ¿no? En este caso estamos hablando de un padre italiano. En octubre lo que pasa es que sale una nueva norma que dice que al menos hasta los 18 años. Entonces hay que ver qué nacionalidad tenía tu padre a tus 18 años y eso es lo que va a definir el trámite. Y tu esposa es un trámite totalmente aparte. Primero tenés que ser vos italiano para después hacer el trámite por matrimonio. Bien. Tenemos consulta para Ricardo del Maye. Debe ser. Sí. Mi esposo tiene la doble ciudadanía hace más de 20 años. La tiene a través de su bisabuelo. ¿Puede pasársela a su hijo menor? Bueno, contestá la voz, Sol, porque yo estamos... por Ricardo, que igual fue lo que estábamos hablando. Sí, este es el caso que se puede. ¿Por qué? Porque es una persona que ya es italiana, que ya hay un hijo nacido y tenés tiempo para inscribirlo hasta fines de mayo del año que viene. Es decir, tenés más o menos un año para inscribirlo, pero no se duerman, empiecen ahora, porque tranquilamente, entre que haces la inscripción en el FACIT y después inscribiste a tus hijos, pueden pasar 180 días hábiles. Entonces, hacer el trámite ya mismo, traducir el acta de nacimiento y subir todos los documentos en el FACIT. Bien. Ahora vamos a ir a un breve corte y volvemos y hacemos RCP. Siguieron entrando consultas y los tiempos de la tele no nos permiten, así que te voy a pedir, Ricardo, que nos digas cuál es tu Instagram para que te manden las consultas, más allá de que trataremos de responder las que ingresaron. @Ricardo Antonio Merlo, repito, @Ricardo Antonio Merlo, ahí hay un post también donde hay una sede donde también atendemos gratuitamente y personalmente a las personas y un número de WhatsApp. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora sí, llegó la hora de la verdad, siendo las 12:54, una temperatura hermosa, 18.5, día ideal para asadito, fulbito y empezar a preparar el locro para mañana, ¿no?
Nos acompaña Emiliano Salgado, ahora también coordinador de Defensa Civil de Escobar, y vamos a tener la difícil tarea de revivir el muñeco. Exactamente. Con todo lo complicado que eso puede ser. Es complicado, pero no tanto. La gente por ahí le tiene un poquito de miedo a esto, pero la realidad es que no es complicado, son algunos pasos sencillos. Bien. Como recién dijiste, los tiempos de la televisión son medios tiranos, como quien dice. Así que vamos a explicar y nos vamos a enfocar en la identificación y en el llamado para el servicio de emergencia. Bien, contame qué es esto que tenemos ahí desplegado en el piso. Acá tenemos un muñeco de práctica que Sí. lo utilizamos cotidianamente para practicar RCP, tanto nosotros como el personal nuestro, como para brindar capacitaciones a la comunidad o a quien nos lo requiera. Bien. Inclusive a las escuelas. ¿Y eso? Y al costado tenemos un desfibrilador, que en realidad este es un desfibrilador de entrenamiento, por eso está bien identificado, inclusive que tiene otro color del que viene, que es el que se tiene que utilizar. Sí. Pero es un desfibrilador de entrenamiento, que es lo que nosotros tenemos que tratar de conseguir cuando nos enfrentemos a alguna parada cardíaca o algún episodio de estos. Bien. Sabemos que esto en realidad es un entrenamiento que, digamos, que lleva varias horas, ¿sí? O que lleva varias prácticas. Hoy lo que vamos a hacer es muy básico, ¿sí? Y bueno, como dijimos, en los tiempos de la tele lo que nos permite. Exactamente. La realidad es que los cursos llevan aproximadamente 1 hora y media, 2 horas, con una teoría y una práctica, con una utilización de un desfibrilador también de entrenamiento para que puedan practicar. Bien. Y sepan cómo se utiliza. Si una persona se descompensa, primero llamamos a la ambulancia. Lo primero que tenemos que hacer antes de eso es identificar si en realidad está en una parada cardíaca. Bien. Nos puede pasar en una plaza, nos puede pasar, Dios mediante no quiera, nos puede pasar inclusive en el trabajo, adentro del estudio. Lo primero que vamos a hacer es garantizar la escena para que sea segura para nosotros, para no convertirnos en una víctima más. ¿sí? Si no sumamos un problema más al que ya existe. Bien. ¿sí? Garantizamos la seguridad en la escena y una vez que la escena sea Por ejemplo, segura, si estaba recibiendo una descarga eléctrica, no ir a tocarlo enseguida y antes ser parte del suministro eléctrico, exactamente. Bien, perfecto. Lo que vamos a hacer cuando la escena sea segura, nos garanticemos que sea segura, lo que vamos a hacer es ingresar, no vamos, y perdón que me... Sí, dale. Rodilla a la altura del hombro, la otra a la altura de la cadera, y vamos a verificar el estado de conciencia, que es generar un estímulo doloroso que se puede realizar por encima de las clavículas. ¿sí? Generamos un estímulo doloroso. Señor, ¿me escucha? Si la persona no responde, ahí activamos el servicio de emergencia. Bien. ¿sí? Y perdón que me pare. ¿Y ahí? Cuando activemos el servicio de emergencia, llamamos al 107, en el caso particular si estamos en algún ámbito privado, alguna ambulancia privada, pero por lo general el 107, que es el número nacional para el llamado a las ambulancias. Sí. Y cuando llamemos, demos una dirección exacta con localidad y entre Y si tenemos que intervenir, yo ya me voy ubicando. Realizado el llamado, que si estoy solo llamo yo y si estoy acompañado voy a determinar a alguien que llame del público. Sí. Lo que voy a hacer es verificar si respira. Vamos a colocar una mano en la frente y 2 dedos en el mentón. Elevamos. ¿Ahí? Sí, elevamos la cabeza. Tiene un movimiento. Ahí. Ajá. Y observamos el tórax si se expande o no. Bien. Por entre 5 y 10 segundos. Bien. No más de 10 segundos. Si no se expande el tórax, significa que no hay mecánica respiratoria, por ende la persona está en una parada respiratoria. ¿Y ahí? Lo voy a entrelazar las manos, talón de la mano en el centro del pecho, y comprimo fuerte y rápido al ritmo de 100 a 120 compresiones por minuto. Ahí, ¿cómo juega el tema del peso corporal? Utilizamos el peso nuestro justamente para comprimir. Porque si hacemos fuerza con los brazos nos vamos a cansar mucho más rápido. Exacto, eso es algo ya aprendí, que justamente los brazos van rectos y cargamos el cuerpo tirado hacia adelante y comprimo. Con el peso del cuerpo. Exactamente a ese ritmo. Siempre dando tiempo a que el tórax vuelva a su posición. Muy bien. ¿Sí? Una vez que realizo el llamado, procuro de conseguir sí o sí un desfibrilador en algún lugar cercano que puedan tener alguno. Claro, si es que estamos en algún lugar que tenga. Y si no, solamente seguimos. Sigo comprimiendo y si hay alguien que me releve, lo llamo para que me ayude y comprimo cada 2 minutos, voy relevando con la otra persona. Perfecto, hasta que llegue el auxilio. Bien. Bueno, llegamos al final de este programa. Nos vemos la semana que viene para que sigan conociendo sus derechos acá en La Letra Chica. Ahora se quedan con Mi País, conducido por Victoria Vanella. No se vayan.